Fármacos en cardiología. Una de las cosas más complejas dentro de la cardiología son entender los fármacos y cuándo usarlos. Y todos caen ahí en las preguntas. Toditos caen, nadie se salva. Un balazo, ¡pah! Fármacos en cardiología. Certera la bala. Entonces, tú tienes que entender dos cosas bien prácticas que te va a permitir hacer entender todo esto. Mira, vamos a entenderlo así. ¿Cuál es la función, la chamba del corazón? Llevar oxígeno y que permita la contracción. ¿Sí? Acá. El corazón viene el vaso sanguíneo. ¿Ok? Esta es la parte A. El corazón, el miocardio es la parte B. Y tenemos la parte C, para acordarnos. ¿Quién es la parte C, doctor? La parte eléctrica, ¿no? Entonces está la casa, ¿no? Cañería, pared, electricidad. Bacán. De acuerdo a eso salen los fármacos. Mira. En la parte A, normalmente lo que más tenemos miedo es de que se vaya cerrando la arteria. Y al cerrar la arteria disminuiría la cantidad de oxígeno, ¿no?, que necesita el corazón para producir su ATP, que ya sabes que es importantísimo y sabes que lo necesita todo el tiempo, ¿no? Entonces tenemos los fármacos divididos en 3 grupos, para que te acuerdes. Yo lo he hecho así, de tal manera de que te va a servir de manera muy práctica poder recordarlos todos. Tenemos los antianginosos. Tenemos los antiarrítmicos. Y tenemos lo de la insuficiencia cardíaca. Antianginosos, por ejemplo, ¿dónde actuarían? Bueno, doctor, es fácil. Podría tener fármacos antianginosos que trabajen en A. ¿Por qué? Porque al vasodilatar llega más oxígeno, quita la angina, que es el dolor. Así es. Fármacos antianginosos que trabajen en A, entonces. Otro fármaco antianginoso que trabaje en B. ¿Por qué? Porque disminuiría la frecuencia cardíaca y la contracción, doctor. Entonces disminuye con eso la angina. Perfecto. Entonces acá tenemos fármacos que disminuyan la contracción y que disminuyan la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué fármacos antianginosos en A? Tenemos los nitratos y los calcio antagonistas. El nitrato y el calcio antagonista va a trabajar en los vasos sanguíneos, por lo tanto mejoran el flujo y son los fármacos que trabajan en el grupo A. ¿Quiénes son los fármacos que trabajan en el grupo B y son antianginosos? Los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes. Porque disminuye la contracción, relaja bien, disminuye la frecuencia cardíaca. Los antiarrítmicos, ¿dónde trabajarán? En C. En C. ¿Y cuáles son los fármacos de la insuficiencia cardíaca? Para eso hay que entender un concepto importante, mira. La presión arterial, que es la variable hemodinámica que más nosotros estamos requiriendo, es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco, muchachos, es una fórmula, es el volumen sistólico, o sea, el volumen que sale de sangre del ventrículo en cada contracción, multiplicado por la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Muy bien. Este volumen sistólico está influido por 3 variables: precarga, poscarga y contracción. Ese volumen sistólico está influido en precarga. ¿Por qué? En la precarga nosotros hablamos de la famosa ley de Frank-Starling. Hablamos del llenado ventricular.
¿Ok? ¿Qué cosa es la ley de Frank Starling? No es más que darle más volumen al corazón y él se contrae más. Si yo le doy más sangre, él se contrae más. Es la ley de la liga. Si una liga tú la estiras, cuando la sueltes, ¿cómo viene? Con fuerza, ¿no? ¡Pah! Es la ley de la liga. Si yo tengo, y eso es lo malo de Frank Starling, llega un momento que tú estiras y sueltas y ya no vuelve ya. Comenzó la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿quién permitía cada vez tener más potencia? Los puentes de actina y miosina, ¿no? Si a ti te dijeran, defíneme histológicamente, más allá, bioquímicamente, la ley de Frank Starling es aumento de puentes de actina y miosina. Defíneme la insuficiencia cardíaca bioquímicamente. Es la disminución de puentes de actina y miosina. Entonces, la ley de Frank Starling ayuda mucho. Cuando tú le metes más agua al corazón, más se contrae, mejora el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. ¿Ok? Entonces, tiene que ver con el llenado ventricular izquierdo. Precarga, ¿cuánta sangre viene al ventrículo izquierdo? Llenado. Poscarga está influenciado la ley de Laplace, que es la ley de la tensión parietal. La ley de la tensión parietal, hay que tomarlo en consideración. Y luego tenemos la contracción, lógicamente cada músculo que se contrae, pues, ¿no? Muy bien. Vamos a entender entonces, muchachos, que yo, para poder haber entendido gasto cardíaco, he hablado de variables como el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Entonces, para hablar de insuficiencia cardíaca, yo tengo que tener tres variables: la variable de precarga, la variable de poscarga y la variable de contracción. Y hay fármacos que estarán definidos en cada momento. ¿Qué fármacos están en la precarga? Por ejemplo, los diuréticos. Si yo le doy diurético a un paciente, le disminuye el volumen y mejora, ¿no? Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, se encharca el pulmón porque no puede llegar al ventrículo que está insuficiente. Le doy diurético, lo hago orinar, disminuye la volemia del pulmón y mejora su estado de disnea. La poscarga, tenemos fármacos vía oral y fármacos endovenosos. Los fármacos vía oral, ¿quiénes son? Los YECAS y el ARA2. ¿Por qué? Porque permiten la vasodilatación. YECAS y ARA2 permiten la vasodilatación. Y fármacos endovenosos, ¿cuáles serían? Fármacos endovenosos, cualquiera que permita vasodilatar: nitroprusiato, nitroglicerina. ¿Te das cuenta? Y fármacos que trabajan sobre la contracción, igual, vía oral y vía endovenosa. Por ejemplo, yo quiero un fármaco que contraiga más fuerte al corazón vía oral. Podría ser la digoxina, que hace eso, pero no lo usamos bajo ese efecto de la digoxina. Solo lo usamos en el caso como antiarrítmico, dentro de la insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular descompensada. Ahí usamos la digoxina. Entonces podría poner vía oral la digoxina. También podría poner el beta bloqueante. El beta bloqueante relaja el corazón, trabaja sobre la contracción, entonces relaja. Entonces el beta bloqueante me ayuda también. ¿Ok? Y a nivel endovenoso, ¿cómo lo mejoro? La dobutamina. La dobutamina permite una contracción potente. Y hay un primo de la dobutamina que se llama levosimendan. ¿Y cuál es la diferencia, doctor? Que la dobutamina necesita más entrada de calcio para contraer más fuerte al corazón. El levosimendan no necesita meter más calcio. Por eso se le llama sensibilizador del calcio. ¿Ok? Muy importante. Entonces,
Si se dan cuenta ustedes, fármacos de la insuficiencia cardíaca son potentes. Pregunta para ustedes, ¿cuáles son las causas de insuficiencia cardíaca más importantes? La primera, ¿cuál es? Coronarias. Insuficiencia coronaria. La segunda, hipertensión arterial. La tercera, valvulopatías, ¿no? Yo le digo, para que te acuerdes, CHB, ¿no? Doctor, quiero sacar una conclusión de lo que estás escribiendo. Me he dado cuenta que dentro de los antianginosos has puesto beta bloqueante. Así es el mejor de los antianginosos. Preguntado 1000 veces. He visto que dentro de los antiarrítmicos existen 4 clases. Y que la clase 2 son los beta bloqueantes. Así es. Y dentro de la insuficiencia cardíaca, doctor, los beta bloqueantes también están metidos en la parte de contracción. Así es. Y no solo eso, también influyen en la frecuencia cardíaca. Así es, doctor. ¿Eso quiere decir qué cosa? Que el mejor fármaco en cardiología son los beta bloqueantes. El BOBI. Los beta bloqueantes son los mejores fármacos de cardiología, porque trabajan sobre todos los daños que pueden haber: antianginoso, antiarrítmico y fármaco de insuficiencia cardíaca. Total, ¿no? Y encima también controlador de frecuencia cardíaca. Si yo te dijera cuáles son las 3 cosas que más hacen gastar energía al corazón, ¿cuáles serían en orden de frecuencia? La primera, la contracción. La segunda, la resistencia vascular periférica. Y la tercera, la frecuencia cardíaca. Estas son las 3 cosas que más hacen gastar energía al corazón. Contracción y frecuencia cardíaca, ¿quién te lo controla? Beta bloqueante. Y resistencia vascular periférica, ¿quién te lo controla? IECA o ARA2. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que te hacen vivir más años? Aquellos que trabajen sobre lo que es gastar energía. Entonces, los beta bloqueantes y los IECAs son los fármacos, IECA o ARA2, cualquiera de los dos, son los fármacos que permiten que el paciente pueda sobrevivir más años. Incluso, si la fracción de eyección es menos de 35, se puede usar espironolactona. ¿Ok? Espironolactona. Entonces, date cuenta cómo vas a tener mentalmente, de hoy en adelante y por toda tu vida médica, cada vez que hables de este tema, vas a tener que distribuir así tu aprendizaje. Sale un nuevo antiarrítmico, me voy al mundo del OB. ¿Sabe un nuevo fármaco de insuficiencia cardíaca? ¿Sobre dónde trabaja? La precarga, la poscarga, la contracción, ¿sobre dónde? Tengo que ordenarlo en mi disco duro. Oye, sale un nuevo antianginoso. Ya, en el A. ¿Pero en qué efecto? ¿Vascular o muscular? O sea, tú tienes que tener un sistema integrado. Y sobre eso tienes que alimentar. Eso se llama pepa. Por eso nosotros decimos la pepa, Villamedic, la semilla. Porque metemos un chip en tu cabeza y tú comienzas a leer y ya interpretas las cosas diferente. Nosotros no estamos en contra de que tú leas. Queremos que leas más. El tema es de que leas por 3 motivos. Porque llega en el examen lo que vas a leer. Porque es importante para tu vida médica y no para el cuaderno, sino para tu vida. Y el tercero, que te va a ayudar a tomar mejores decisiones. ¿Ok? Entonces, date cuenta por qué tienes que leer. Pero no leas por leer, sino intégralo. Se te va a hacer mucho más fácil recordar todo en el año. ¿Ok? Y mira, ¿qué diferente es ver esto así a esto así? Entonces tú en tu mente vas a integrar. Mira,
Antianginosos, nitratos. Al toque en tu mente tiene que ponerse el esquema anterior. ¿Dónde lo metías? ¿Te acuerdas? En la parte vascular, ¿no? Beta bloqueantes, en músculo. Calcio antagonistas, en vascular. Insuficiencia cardíaca, me voy al grupo C. Diuréticos, precarga. Vasodilatadores, poscarga. Beta bloqueantes, en contracción. Inotrópicos, contracción. ¿Y acá qué tenemos? Tenemos los simpático-miméticos. ¿Qué son los simpático-miméticos? Los simpático-miméticos son fármacos que tienen efectos en los vasos sanguíneos, porque hacen vasoconstricción, y también hacen efecto en el corazón, porque son inotrópicos. Entonces tenemos dos grupos de simpático-miméticos, los vasopresores y los inotrópicos. De los vasopresores tenemos noradrenalina, adrenalina y dopamina, y de los inotrópicos dobutamina. Y con esto tienes que entender un concepto, el concepto de shock. ¿Qué cosa es shock? Shock se define con tres cosas. Shock es hipotensión, shock es hipoperfusión tisular y disfunción orgánica. Para las preguntas de examen, cuando tú veas un pata con hipotensión asociado a otra causa, generalmente shock para las preguntas, pero en la vida real son tres cosas. ¿Cómo vemos la hipotensión? Con la presión arterial media. ¿Y cómo sacamos la presión arterial media? Es 2 veces la presión sistólica más la presión diastólica entre 3. Si eso es menor de 65, hablamos de hipotensión. ¿Ok? ¿Qué cosa es hipoperfusión tisular? Es aumento de lactato. ¿Qué cosa es disfunción orgánica? Daño en un órgano. Por ejemplo, pata tipo tenso y está con trastorno del sensorio, daño cerebral. Pata tipo tenso y la creatinina está elevándose, daño renal. Pata tipo tenso y las transaminas están elevadas, daño hepático. Tiene que haber algún marcador de daño de orgánico. ¿Sí? Causa de shock. Vamos a transformar la palabra shock. Causa primaria de shock, en orden, mira, quinta primero la H, ¿no? Causa más frecuente, hipovolémica. Segunda causa de shock, cardiogénica. Tercera causa de shock, distributiva. ¿Por qué distributiva con K? Porque tiene varias patas. ¿Que te acuerdas? ¿Y cuál es la causa de shock distributivo más frecuente? Séptico. Oye, doctor, ¿y la cardíaca hay de 2 tipos? Claro, pues tiene 2 patas, mira. Tenemos la intrínseca, que es infarto de miocardio, por ejemplo, y la extrínseca, que es por causas obstructivas, como un taponamiento, obstructivas. La sola palabra lo podemos recordar. Ahora, doctor, mire, tengo entonces hipovolemia, cardiogénica y distributiva. Doctor, ¿qué es la primera medida que debo hacer en una causa hipovolémica y distributiva? La primera medida es meterle agua. Y la segunda medida es meterle un vasopresor. Doctor, ¿y si lo meto al revés? Mejor el vasopresor primero. Si haces eso, quemas al riñón, porque el riñón ya se está sacrificando, es el primer órgano que se sacrifica en el shock. Y si tú encima le metes noradrenalina, lo quemas más. Entonces dale agua y luego le metes ya la noradrenalina. Entonces mira acá, ¿te acuerdas de la fórmula de presión arterial? Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Si la presión está baja y tengo un estado de hipovolemia o de distribución, yo le meto primero agua,
para aumentar el volumen sistólico. ¿Ok? Después, vasopresores para aumentar la resistencia vascular periférica. Pero si la causa de shock fue cardíaca, ahí sí cambio. Primero es vasopresor y después es inotrópico. Entonces comienzo con noradrenalina y si no responde le meto dobuta. Pero no le vayas a meter agua, pues, porque se va a encharcar el pulmón. ¿Te das cuenta? Entonces tu criterio tiene que nacer a partir de ahí. ¿Ya? Hablamos entonces de la noradrena. La noradrenalina trabaja sobre receptores alfa y beta 1, por eso que afecta al corazón, pues, porque tiene receptores beta 1. Tenemos la adrenalina, receptores beta y alfa. La dobutamina, receptores beta 1. ¿Ok? La dopamina agarra los tres receptores. Baja dosis, receptores dopa. Dosis media, receptores beta. Alta dosis, receptores alfa. ¿Ok? Pero hoy en día le hemos dejado de lado bastante a la dopamina y nos dedicamos más a la noradrenalina, a la dobutamina, y cuando todo esté echado, la adrenalina. ¿Sabes por qué? Porque dura poco y te quema mucho. O sea, cierra todos los vasos que se puedan para aumentar la resistencia vascular periférica. ¿Ya? Acá te puse el levosimendan, que está compartiendo con la dobutamina en el grupo de los inotrópicos, y los antiarrítmicos, que lo vamos a ver en el siguiente esquema. Entonces, como se darán cuenta, le hemos dado bola a los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes tienen 4 usos en cardiología. Yo le digo cardiología. ¿Por qué? Porque la primera C es de cardiopatía isquémica, la H de hipertensión arterial, la I de insuficiencia cardíaca y la A de antiarrítmico. ¿Ok? Los diferentes usos. Nunca lo den con verapamilo ni diltiazem. ¿Por qué? Porque estos son de grupo 4 de antiarrítmico y son bradicardizantes. ¿Ya? Pero sí lo pueden dar con nifedipino y amlodipino, que son también calcio antagonistas. Pero esos son vasodilatadores y hacen taquicardia refleja. Entonces no hay roche si lo puedes usar con un beta bloqueante. ¿Ok? Lo demás ya lo vamos a ir viendo. Entonces, en los antiarrítmicos son 4 grupos que quiero que recuerden lo más importante. ¿Ok? Grupo 1, 1A, 1B, 1C. Grupo 2, grupo 3, grupo 4. ¿Ok? Grupo 1. Mira acá. El grupo 1 trabaja sobre la fase 0. Es, para que te acuerdes, muy preguntado eso. O sea, ¿quién trabaja sobre la fase 0? El sodio. ¿Te acuerdas? ¿Qué antiarrítmico representa el grupo 1A? La quinidina. ¿Qué antiarrítmico representa otro al 1A? La procainamida. ¿Qué antiarrítmico representa el 1B? La fenitoína y la lidocaína. ¿Qué antiarrítmico al 1C? La propafenona y la flecainida. Al grupo 2, los beta bloqueantes. Ahí tenemos el atenolol, el bisoprolol, el labetalol, el carvedilol y el metoprolol. El propanolol, doctor, también, todos los beta bloqueantes. Grupo 3, amiodarona y también el sotalol.
Y grupo 4, los calcio antagonistas, ¿no? Verapamilo y diltiazem. Doctor, dígame un chisme. ¿Qué han preguntado? De esa manchita. Ya te voy a decir, porque eres mi pata nomás. Lidocaína, han preguntado. Beta bloqueantes, amiodarona y verapamilo. Han preguntado de qué grupo pertenece, entonces tengan en cuenta. ¿Ya? Un adelanto, un chisme. Grupo 1A. Sirve básicamente, te voy a poner, mira, sirve para un montón de cosas, pero yo te voy a poner lo que nosotros usamos todos los días, que eso es lo que te van a preguntar, ¿ok? Fibrilación auricular en pacientes jóvenes, corazones bonitos, ¿ok? 1B, son extrasístoles ventriculares que aparecen en el infarto. Doctor, mira, el pata tiene un extrasístole y le he dado un infarto ayer, guarda, ahí le damos la lidocaína, por eso te la pregunta. No se da profilácticamente, ojo, se da como terapéutica siempre, porque no ha disminuido, digamos, mortalidad. Pero sí disminuye mortalidad cuando aparece el extrasístole. ¿Ok? 1C, fibrilación auricular, también en jóvenes una alternativa. Beta bloqueante, cualquier control de una taquicardia supraventricular. Amiodarona, sotalol, fibrilación auricular. Es la que más se usa en la fibrilación auricular como antiarrítmico. El 4, bueno, acá usamos cuando son taquicardias supraventriculares también. Por ejemplo, en el verapamilo lo usamos mucho en el Wolf Parkinson White, por ejemplo, ¿no? Taquicardia supraventricular en jóvenes, corazones jóvenes. Efectos adversos del grupo 1A, digestivos. Del grupo 1B, bradicardia. Del grupo 1C, neurológicos. Del grupo 2, bradicardia. ¿Han preguntado algo de efectos adversos alguna vez en la historia, en algún examen? De nada, solamente del grupo 3 han preguntado efectos adversos, porque la amiodarona es la que más se usa en la fibrilación. Dos cosas: problemas de tiroides. ¿Por qué? Porque la amiodarona tiene su molécula núcleo yodo. Y también fibrosis pulmonar. Dos cosas hay que tener en cuenta. Y el grupo 4, bradicardia. Bradicardia. ¿Ok? Entonces eso hay que tenerlo en consideración. Muy bien.